entonces estos apuntes yo ahora aprieto y me salto de uno. Pero yo ahora, con los que vamos a ver hoy día, van apareciendo las cosas de a poco. Lamentablemente en la presentación les va a aparecer una diapositiva así, la siguiente le va a aparecer así, la siguiente así, entonces al final, si bien son 32 diapositivas, van a aparecer quizás 50 o 60, ¿ya? Al menos de esa parte de la sección, porque subirlo hoy día. Pero terminando la clase voy a tratar de subirlo nuevamente sin esos saltos, para que pueda ser más fácil después para el estudio. ¿Ya? Entonces, primera pregunta, yo dejé una actividad. ¿Alguien trató de hacer la actividad? ¿Nadie? Está bueno el café. Ya. Al parecer nadie. ¿Me escuchan todos bien? Los escucho, los veo poco. Ya. Poco conversativos. Ya, ahí sí. Entonces, primera cosa, si ustedes ven para los que tienen el video de la clase pasada, hay una pequeña diferencia, que el ejercicio que yo les di la clase pasada para hacer de la actividad, acá había una raíz cuadrada, ¿ya? Porque lo copié de tu ejercicio y con la raíz cuadrada, en realidad estas dos cosas sí son iguales, ¿ya? Entonces no era con la raíz cuadrada, así que mejor para los que no lo hicieron, ¿ya? Y ahora vamos a partir con este ejercicio, ¿ya? Yo había quedado pendiente. ¿Y por qué este ejercicio es interesante? ¿Por qué? Porque tenemos lo siguiente, el teorema de Schwarz me decía esto que está acá, que si yo derivo respecto a x respecto a y, o bien respecto a y respecto a x, en ese orden era lo mismo, nos daba lo mismo. Pero este era un ejemplo que no daba lo mismo, y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir es que anoten esto en algún cuaderno o algo así, que yo ahora voy a trabajar con esto, ¿ya? Y vamos a ir, voy a hacerlo en otro lado, no acá. Entonces, para que vayan, ya tengan el ejercicio. Ya le di el permiso a una persona para grabar. Lamentablemente solamente se puede autorizar a una persona a grabar. Por eso les decía yo que lo mejor es buscar un programa externo. Ya, entonces vamos a ir al ejercicio. Ya. Entonces nosotros teníamos una función que era no, muy grande. F de x, y, y estaba definida por tramos, ¿ya? Entonces era x al cubo por y menos y al cubo por x dividido x cuadrado más y al cuadrado o 0. En este caso era cuando x, y era distinto del 0, 0. Y en este caso cuando x, y era igual al 0, 0. Entonces el ejercicio nos decía tenemos que probar que fxy en 0, 0 es distinto de fix en 0, 0. ¿Ya? Entonces, nosotros primero, para poder calcular este f de xy, para esto necesitamos conocer f respecto a x.
Y luego eso, derivarlo respecto a y en 0, 0. Y para esta necesitamos conocer f respecto a y. Y luego eso, derivarlo respecto a x en 0, 0. Entonces, ¿qué cosa va a ser f respecto a x? Y aquí es lo que yo les decía, que acá pueden usar algún programa. Ya mi idea no es que, o sea, en una prueba o una oración tendrían que derivar, pero es una derivada de un cociente. Entonces, en realidad, no es difícil derivar esto, pero derivar esto respecto a x va a ser la derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba y después agrupar y todo. Así que yo finalmente les digo que la derivada les va a dar y x a la cuarta más 4x cuadrado y al cuadrado menos y a la cuarta dividido x cuadrado más y al cuadrado. Eso, si x, y es distinto de 0, 0. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa cuando x, y sea igual a 0, 0? Dame un segundo. Ya. ¿Cómo calculamos la derivada en 0, 0? ¿Ah? ¿Alguien tiene alguna sugerencia, idea o se recuerda cómo se hacía para calcular la derivada en 0, 0? Justamente, ahí comentan que es el límite. Porque necesitamos usar la definición. Y la definición de f de x en 0, 0 no va a ser otra cosa que el límite cuando h tiende a 0 de, estamos derivando respecto a x, así que va a ser f de h, 0 menos f de 0, 0 partido por h. Ahora, ojo, ¿cuál es f? Esta f que está acá. ¿Ya? Esta f que está acá. Esa es la función que yo estoy derivando. Así que en este caso, podemos ver que como esta que es la coordenada y es 0, entonces si nosotros reemplazamos acá en 0, me da inmediatamente que me da todo 0. Me queda 0 fácilmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo tiene y. Tiene y, tiene y. Entonces me va a quedar 0 partido por h al cuadrado. ¿Se entendió por qué esa derivada es 0? Ya. Entonces, tengo que la derivada parcial en el 0, 0 vale 0. Ya. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para y. F respecto a y de x, y. En este caso, pueden derivar a mano o simplemente usar algún programa. La derivada parcial, que simplemente corresponde a derivar esto respecto a x, me da menos x por menos x a la cuarta más 4x cuadrado y al cuadrado más y a la cuarta. ¿Mm? Y abajo tengo x cuadrado más y al cuadrado. ¿Y en 0 cuánto vale la derivada? Bueno, la derivada de, perdón, de f respecto a y en 0, 0
no es otra cosa que el límite cuando h tiende a 0 de f de, ahora es 0, h menos f de 0,0 partido por h. Ahora el h es acá porque estamos derivando respecto a y, pero nuevamente podemos ver aquí en la función que, por ejemplo, acá en este caso, x es igual a 0. ¿Ya? Entonces, como todo también tiene x, también me da 0. ¿Ya? Por lo tanto, esto me da 0. Vamos a ir bajando. Ya. Ahora bien, ¿qué necesitamos ahora? Ahora, lo que nos piden probar es que la derivada de x respecto a y, es decir, ahora lo que vamos a calcular es la derivada de x y en 0, 0. Acá, si se dan cuenta, la idea es pensar esto, que yo tengo una función fx, f sub x, esa es una función, que es justamente esa que está ahí. Es una función definida por partes. Y yo lo que quiero hacer es derivar esta función respecto a la variable y en el punto 0, 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería una derivada de este tipo? ¿Ya? Bueno, nuevamente hay que usar el límite, porque la función que yo estoy derivando, que ahora es f respecto a x, esta función que está acá, es una función definida por tramo. Y yo estoy derivando esta función que está acá respecto a y en el 0, 0. Así que esto va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? De mi función, que es f respecto a x, en 0, h, menos f respecto a x en 0, 0, 0. ¿Ya? Y eso partido por h. ¿Se entendió por qué ese es el límite? En el fondo es lo mismo que hicimos acá, en esta parte que está acá, solamente que acá en f de x aparecía mi función f, porque esa es la que estoy derivando. En este caso, como yo quiero calcular la derivada respecto a y, pero mi función que aparece es f de x, porque esa es la que estoy derivando. ¿Ya? Y en este caso, bueno, veamos cuánto nos da. Entonces, x es 0. Entonces voy a tener simplemente h, bueno, el límite, cuando h tiende a 0, voy a tener h por menos h a la cuarta. Todo lo que tiene 0 lo estoy eliminando. Partido por el x es 0, así que me va a quedar h a la cuarta. ¿Ya? Eso, déjenme un segundito. Voy a escribirlo de nuevo porque me va a quedar h por menos h a la cuarta partido por h a la cuarta. Eso sería f de x evaluado en 0, h menos 0, que sería f respecto a x en 0, 0, que vale 0. Y todo esto partido por h. Si se dan cuenta, esto me queda, bueno, arriba tengo menos h a la quinta partido por h a la quinta. Así que esto me queda menos h a la quinta partido por h a la quinta. Falta un límite ahí, pero da lo mismo. Y eso es igual a menos 1. ¿Se entendió?
¿Sí? Hay unos cuantos que pusieron que sí. Lo ideal es que la gran mayoría conteste, si no, no tengo problema que aparezcan muchos sí en el chat. De hecho, es lo ideal. Así me quedo más tranquilo de que se está entendiendo. Ya. Entonces tenemos que la derivada respecto de x ahí en este orden me dio -1. ¿Ya? Voy a borrar esto porque por el espacio más que nada. Todo esto que hice recién. Ya. Entonces ahora lo que vamos a calcular, ahora tengo f y x en el 0, 0. Lo mismo que antes, esto es, tengo una función f respecto a y. ¿Qué es esa función que está ahí? Y yo quiero derivar esa función respecto a x en el punto 0, 0. Entonces yo necesito usar el límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de, estamos derivando respecto a x, así que esta vez es h, 0 menos f de 0, 0 partido por h. ¿Bien? Así que esto que me da, bueno, me va a quedar el límite